hermanos, de la predicación, y voy a pedirles, hermanos, que vayan buscando sus Biblias, el libro de Juan, San Juan, capítulo 6. San Juan 6. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 12. Y antes de comenzar, hermanos, hágame favor, una vez más, de apagar sus celulares. Apague sus celulares. También nadie, hermanos, nadie puede estar saliendo y entrando. Ya quédese en su lugar. Y hermanos, si vienen más hermanos, acomódenles allá atrás, o si no, súbanles al balcón, pero ya no los pasen hasta acá, hasta el frente, para que no haya ninguna interrupción. San Juan capítulo 6, vamos a leer del 1 hasta el versículo 12, y voy a pedirles, hermanos, que mientras que leemos estos pasajes que muchos de nosotros hemos leído muchas veces y también hemos escuchado mucho de estos pasajes, de todas maneras vamos a poner la debida atención. Siempre aprendemos y es bueno recordar estas historias. Puestos de pie ahora sí, hermanos, puestos de pie, no está haciendo tanta calor, está regular. Inicio como siempre, hermanos. Inicio como siempre. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Vamos, hermanos, a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que bendiga la predicación de su palabra. Padre Celestial, le damos gracias por poner en nuestros corazones el venir una vez más en esta tarde a aprender más de su palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que algunos hermanos que están aquí están cansados y se han esforzado a pesar de su cansancio y a pesar del clima. Gracias. Ahora, Señor, le pedimos como siempre la bendición para todas las clases, la bendición para que me ayude a mí a poder predicar y enseñar su palabra en este momento. Perdone, Señor, nuestros pecados, y necesitamos, no solamente yo, necesitamos como iglesia que seamos llenos de su Santo Espíritu. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden, hermanos, tomar su lugar. Voy a pedirles que si hay hermanos o hermanas que están allá afuera, que nos hagan favor de pasar. Pásenle, por favor, hermanos, pásenle. Ahora, hermanos, no se me distraiga, hermanos. Mire, no es justo, no es correcto de que usted venga al culto a dormirse. Váyase a dormir a su casa, porque eso va a afectar a los demás. Van a decir: mira, ya el simple hecho de que distraiga a los demás
porque se está durmiendo ya hizo daño. Ahora, hermanos, porque el calor hace que algunos de ustedes se duerman. Bueno, no es el calor, la verdad, hermanos, que hace que se duerman algunos. Más bien son otros factores, y el calor hace que esos otros factores le afecten. Una puede ser que usted tiene azúcar. Si usted se duerme en el culto, váyase a hacer un examen de azúcar. Hágame caso. A ver, ¿cuántos de ustedes saben, hermanos, que cuando a alguien le da mucho sueño, es posible que tenga azúcar? A ver, ¿quién sabe de esto? ¿Ya ve que no soy el único? Puede tener azúcar. Si está muy cansado, con mucho sueño, puede ser azúcar. La otra es que usted se desveló. Mire, yo me dormí como a las 2 de la mañana, más o menos, por estar aconsejando a mis hijos. Y aquí estoy. Nunca me he dormido en un culto, hermanos, nunca. Ahora, la otra razón que usted se duerme en un culto puede ser que usted se desvela con la televisión, con el internet. Porque ¿qué otra explicación hay que se duerma? ¿Qué otra explicación hay que se duerma entonces? ¿Verdad? Así que no se me duerma, hermanos. No se me... Voy a traer una pistola de agua y le voy a apuntar, y agua con hielo, ¿verdad? Así que ponga atención, por favor, hermanos, ponga atención. Quiero presentarles en esta tarde, hermanos, algunas pequeñas y una situación grande que tuvo que enfrentar Cristo con sus propios discípulos. De eso voy a hablarles. Cosas que Jesús tuvo que haber enfrentado con la gente más cercana. La gente, hermanos, que comía con el Señor. Aquella gente que vio los milagros del Señor. Quiero presentarles, hermanos, las situaciones que como ser humano Jesús tuvo que haber enfrentado con su propia gente. Algunas no tan graves, en su mayoría, pero una muy grande que tuvo que enfrentar el Señor Jesús. Ahora, le voy a pedir que sea sincero en esta tarde y relacione la vida de alguno de ellos con su vida. Si al igual que ellos fallaron y Dios los pudo ayudar a salir, pues también Dios puede hacerlo con nosotros, siempre y cuando reconozcamos el área en la cual nosotros también fallamos. La Biblia dice en San Juan, hermanos, capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Dice la palabra de Dios: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Si usted lee la Biblia, antes de este acontecimiento, hermanos, los discípulos de Jesús ya habían presenciado milagros del Señor, hermanos. Ya habían experimentado con sus ojos haber visto milagros que el Señor ya había hecho delante de la presencia de ellos mismos. Ahora se presenta una situación en la cual viene una gran multitud de personas a Jesús, y para probarles dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero este decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabe lo que va a hacer, hermanos. Cuando los ejércitos de Israel tenían que enfrentar a sus enemigos, hermanos, Cristo sabía que les iba a dar la victoria. Simplemente tenían que ellos enfrentarlos y luchar, pero la victoria, hermanos, la victoria iba a ser de Dios. Y en este caso el Señor ya sabía qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer para poder alimentar esta gran multitud de personas. Pero miren qué clase de hombre. No era cualquier clase de hombre. Pero mire qué clase de hombre respondió de una manera negativa. Felipe, el evangelista, hermanos. Felipe, este hombre que lo vemos activo en el libro de los Hechos, a quien Dios usó. Pero antes de que Dios le usara en gran manera, Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Negativo. ¿Y cómo hay gente negativa en nuestras iglesias, hermanos? Hay quienes están animados, oiga, hermano, y no se puede. No tenemos. No va a venir la gente. Está haciendo frío. Va a llover. No nos va a alcanzar. Esto ya no se puede. Ya es muy difícil en este tiempo. Hermanos, gente completamente negativa, hermanos. Si yo hubiera hecho caso a gente negativa que ha estado con nosotros en la iglesia, hermanos, no hubiéramos llegado a ninguna parte. ¿Cómo hay gente, hermano? Gente en la casa negativa, gente negativa en el trabajo, gente negativa en la iglesia, gente negativa en nuestro país. Yo escucho las noticias regularmente, hermanos, y la gente supuestamente más profesional, la gente que se supone que tiene un interés en que México prospere, yo los escucho a ellos hablar negativamente. Perdóneme si me meto un poquito en esos asuntos, pero por ejemplo el presidente, hermanos, hace un esfuerzo para acabar la corrupción en Comisión Federal y tiene planes para poder recuperar Comisión Federal, y empiezan: no se puede. Ya empezaron los apagones en tal estado y los apagones en este otro estado. No, y que refinerías, no, hombre, no se puede hacer una refinería. Y que ahora que entre el ejército a toda la nación para cuidar a la nación. No, todo va a seguir igual. Hermanos, ¿cómo es posible que alguien se atreva a decir que todo va a seguir igual? Quizás no se va a terminar, pero no puede seguir todo igual, hermanos. Y que va a haber escasez de gasolina y que surtan esa iniquidad. Hermanos, cuánta gente que dice que está interesada en el país son los más negativos que hay, hermanos. No te juntes, no escuches, no hagas amistad, aléjate de toda la gente negativa. Aquí, hermanos, Felipe cayó con ese espíritu negativo. Hermano, no sea, mire, todavía es tan negativa la persona que dice: yo se los dije que no iba a funcionar. Se los dije, hasta con gusto, hermanos. Se los dije que no iba a venir gente. Yo se los dije, por eso no cooperé, por eso no estuve con ustedes, no se los dije. Pero déjame decirte algo negativo. Más vale intentarlo aunque fracasemos, a quedarnos aplastados en un banco sin hacer nada, hermanos. ¿Sabes por qué tenemos lámparas de luz? Porque un hombre
que fracasó 1000 veces lo volvió a intentar y mire, tenemos luz. Pero cuánta gente negativa tenemos, hermanos, en cualquier parte ahora, y aún metidos en la iglesia. Nada se puede, no va a funcionar, no tiene sentido. Hermanos, hasta de los hermanos, es que este nunca va a cambiar. ¿Quién dice eso? ¿Acaso no existe Dios para cambiar? Ahora, Felipe salió. ¿Será tan malo para ti que seas un cristiano negativo y no salgas de ahí? A mí me intentaron hacerme daño acerca de ganar almas, diciendo, ganan miles de almas, pero ¿dónde están? Yo he aprendido algo y lo he visto de parte de Dios, hermanos, que aunque no vengan o aunque no se queden, ya les sembramos la preciosa semilla del evangelio en el corazón de la gente, hermanos. Y si Dios nos hubiese escogido solamente para sembrar y no cosechar, y después de muertos Dios levante otra nueva generación de cristianos que cosechen por miles de personas, ¡qué bendición! Y parece que no conocen la Biblia, porque Cristo duró 3 años predicando, sembrando, y hermanos, y terminó en la cruz de Calvario solo. ¿Dónde estuvieron los miles que sanó? ¿Dónde estuvieron las multitudes para defenderle? ¿Dónde estuvo la gente, hermanos, a quien ella le ayudó tanto? Estaba en la cruz solo. Hermano, no sea negativo, por favor. Sea positivo y confíe en el Señor. Mire, nuestro Señor Jesucristo se encuentra aquí con uno de sus discípulos que había visto los milagros, que había visto cómo el Señor, hermanos, de una manera extraordinaria había hecho cosas asombrosas en la gente. Felipe tuvo un tiempo de ser negativo. No se ponga de pie ni me lo diga. Pero ¿a cuántos de esta iglesia, hermano y hermana, se han acercado a ti a decirte, no se puede? Ese pastor, miren, está bien loco ya el pastor. Es la edad. No se puede. ¿Cuántos se han acercado a ti para criticar las campañas que estamos teniendo? Capaz que son tan negativos que dicen, pues, ¿y esos de esa moto mundanos qué? ¿Y esos de esa camisa roja y la calcomanía amarilla, ¿y esos qué? Hermano, si alcanzamos a esa gente para Cristo, hermanos, si nada más ellos hubieran sido o uno hubiera sido salvo, ya valió la pena, hermano. Pues yo no estoy de acuerdo con que les den pelotas a los niños. Negativo. Hermana, si tienes un esposo así, pobrecita de ti, porque tu cerebro se ha convertido en un bote de basura que tu esposo te lo llena cada noche. No hay amenes. Como dije en la mañana, tengo mucha lástima de las mujeres hoy en día. ¿Qué clases de hombres tienen, hermanos? Negativos, mandilones, mantenidos. Ya más falta que salgas afeminado también. Qué triste, hermanos. No sea negativo
Y si ha caído en el pecado de ser negativo, hermano, Felipe salió y Dios le usó, y Dios le usó en gran manera. Hermano, no tienes que vivir toda tu vida siendo una persona negativa. No seas negativo. No, pastor, yo no soy negativo, soy realista. Esa es otra cosa. Pero los cristianos, hermanos, debemos, en vez de ser tan realistas, es que tenemos que usar la lógica. Yo sé que tenemos que ser realistas y tenemos que usar la lógica, pero te tengo una noticia, mi hermano, mi hermana. Nuestro Dios es todopoderoso, que puede hacer las cosas imposibles posibles. Y es la razón más grande por lo cual yo no debo ser negativo. Ayer me visitó una persona, no te voy a decir quién, que me dijo: pastor, ay pastor, ¿qué cree? Por cuestión de mi salud y la salud de mi esposa, nos habían dicho que nosotros posiblemente íbamos a tener tantos hijos, y resulta, pastor, que mi esposa se enferma y la operan para no tener hijos. Y después, hermano, me operan a mí también para no tener hijos. Dijeron: ya están, ustedes no pueden tener hijos, ya no van a tener hijos. Y resulta que mi esposa comienza a tener una gastritis. Digo: pues ve al médico a checarte. Y no era gastritis, era un bebé. Operada ella y operado yo. Y el médico dijo: es que de 1000 casos como ustedes puede venir un bebé de todas maneras. Y hermano, ese bebé, que yo no sé ni quién sea, puedo decirte que es un milagro de Dios. Para Dios todo es posible, y si para el hombre es imposible, no seamos negativos, pensemos que Dios puede hacer las cosas, hermanos. Dios lo puede hacer. Hermana, no seas una esposa negativa. Sea una mujer que confía en Dios, una mujer alegre, una mujer que apoya, una mujer que anima a su esposo a hacer las cosas. No seas negativa, hermana. No vayas a trabajar, amor, porque está lloviendo y te me vas a enfermar. Hermanos, no tengamos ese espíritu, y si ese espíritu está, pidámosle a Dios que nos lo quite, así como se lo quitó a Felipe. Número 2. Había otro discípulo, hermanos, llamado Pedro. Allí en Marcos capítulo 14 dice la palabra de Dios en el versículo 66: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Por eso lo identificaron. Tu manera de hablar.
es como el mundo? ¿O tu manera de hablar es como la de un cristiano educado por la Biblia? Lo habían identificado, hermanos. Pero Pedro, al ver y saber que habían tomado a Jesús y que lo iban a golpear y que lo iban a crucificar, y él llegó a pensar, pues van a hacer lo mismo conmigo, me han descubierto que soy parte de los discípulos de Jesús. Entonces él comenzó, hermanos, qué triste esto. Vea el versículo 71, por favor, quiero que lo vean. Estamos en Marcos 14, 71. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Y podemos decir, ¿cómo es posible que Pedro pudo haber negado a Jesús? No solamente negó a Jesús, se soltó a decir, hermanos, maldiciones. Maldiciones. Cuando un cristiano está tan lejos de Dios y comienza a negar a su Salvador, hermanos, comienza a tener actitudes y acciones como los mismos inconversos. Yo no entiendo a alguien que tiene 10 años de cristiano y es un triste maldiciente con sus amigos mundanos. Eres una vergüenza para la causa del Señor, vergüenza para tu familia. No eres suficiente hombre, ni tienes el suficiente carácter, ni el suficiente amor para callarte tu triste boca maldiciente. ¿Cómo es? Yo entiendo a alguien que tiene 1 mes, 2 meses y se enojó y se le zafó una maldición. Pero gente cuando está lejos de su familia y de la iglesia, ser unos tristes maldicientes, hermanos. Avergonzarse del Señor, negar al Señor y decir, pues yo voy con los hermanos nada más porque mi esposa me pide que vaya. Y por eso voy, porque mi esposa me dice. Qué triste. Y vuelvo a repetir en esta tarde, hermanos, los hombres se están acabando. Se están acabando. Pedro, hermanos, por temor, maldijo y negó al Señor. Ahora, Dios ayudó a Pedro, lo restauró. Y después vemos que Pedro, hermanos, murió en una cruz al igual que Cristo. Y él dijo, yo no soy digno de morir como mi Salvador. Pónganme en esa cruz, pero boca abajo. Y le prendieron fuego, hermanos, según la historia. Pero él, hermanos, maldijo, dijo groserías, dijo maldiciones y dijo, yo no conozco a este hombre. Que no nos sorprenda, hermanos, porque si Pedro lo hizo, que no nos sorprenda, que aquí hay gente en este momento, hermanos, aquí hay gente en este momento que se avergüenza que sepan que es cristiano, que se avergüenza que sepan que viene en esta iglesia, que se avergüenza de hablar de Dios, y que para identificarse con los mundanos y los perversos y los degenerados, para identificarse con ellos, se avienta también sus maldiciones en su trabajo. Ya vi caras, ya vi caras. Si usted dice, pastor, me está predicando a mí, déjame decirte, yo sí soy hombre y no soy cobarde. Sí te lo estoy diciendo a ti. Porque eres o no eres. ¿Estás o no estás? ¿Vas a consagrarte o te vas a ir al mundo? Llega un punto en que nuestro Dios se cansa de esa hipocresía, de esa vida doble, que dice, pues si quieres irte al mundo de una vez, ándale.
¿Es lo que quieres? Échale ganas. Sé caliente o frío, porque a los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor, hermanos. No tuvo Pedro el valor de decir sí soy, aunque me cueste la vida. Pero no, para que vieran que no era, dijo maldiciones. Dijo maldiciones. Felipe fue una persona negativa en su momento, pero él se levantó, hermanos. Pedro maldijo y negó a Cristo en su momento, pero se levantó con un gran valor y poder, de tal manera que, hermanos, cuando lo crucificaron, él dijo: no soy digno de morir al igual que mi Salvador. Y él decidió que lo crucificaran con su cabeza hacia la tierra, hermanos. Se levantó. No estoy diciendo que no podemos salir, hermanos. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, esos grandes hombres le fallaron al Señor, pero se levantaron. Tú y yo podemos levantarnos si de alguna manera le hemos fallado al Señor. Tercer hombre, hermanos, Tomás, en Juan 20:24. Juan 20:24. Juan 20:24. Mire lo que dice la Biblia, por favor. Es Biblia, hermanos. Cheque qué es la Biblia. Pero Tomás, uno de los discípulos y apóstol. Pero Tomás, uno de los 12 hermanos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos al Señor: hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado. Y lo dice, hermanos, no creeré. No creeré. Tomás llegó a caer en el pecado después de haber visto tantos milagros, tantas señales del Señor Jesús, hermanos. Y ya les había hablado de su muerte, ya les había hablado de la resurrección, del reino de los cielos. Y, hermanos, y aún con todo eso, Tomás dijo: si no meto mi mano en su costado, no creeré. Incredulidad. Mire, ya tiene Jesús a un negativo, ya tiene Jesús a alguien que le negó, también tiene Jesús a alguien, hermanos, que no cree. El apego a las cosas de este mundo, el depender de los hombres, tiene que ver mucho con la incredulidad, hermanos. Mucho. Hoy tenemos a cristianos en nuestras iglesias, hermanos, que a pesar de que no están pasando crisis, no están pasando por hambre, no están pasando por grandes tragedias, por grandes necesidades, son bien quejones y bien chillones. ¿Por qué? Por incredulidad, hermanos. No confían plenamente en Dios. Pastor, es que es fácil decir eso, pero quisiera que alguien estuviera en mi pellejo. Muchos ya hemos pasado por tu pellejo y no hemos sido chillones. Escúcheme bien, de una vez se la voy a decir, de una vez se lo voy a decir. Y a lo mejor es la última vez que te paras, pero de una vez te lo voy a decir. Nadie tiene razón de faltar el domingo a la iglesia. Nadie, hermanos. Nadie. Porque es que, pastor, usted no sabe mis grandes necesidades. Es que, pastor, nos estamos muriendo de hambre, por eso tenemos que
dejar de venir a la iglesia y ponernos a trabajar porque hay demasiada carestía, hambre y necesidad. Eres mentiroso aparte. Lo que pasa es que quieres vivir como rico. Dios es mi testigo a lo que te voy a decir. Y yo lo he dicho, o lo dije en una conferencia hace poco. Cuando yo era un niño, hermanos, había pobreza. Sí, Señor, había pobreza. Mira, ahora, hermanos, le están dando a los de 65 y más un dinerito mensual o cada 2 meses. A los jóvenes les están dando dinero. A mujeres, hermanos, les están dando dinero. Antes no era así, hermanos. Las personas que tenían tienda, cuando yo era niño, hermanos, había unos tascales de pan que lo llevaban de bicicleta a los hombres arriba y ponían el tascal y se llevaban el otro tascal. Pero antes de que se llevaran el tascal, cuando se había acabado todo el pan, hermanos, le voy a explicar, voy a darle un poquito de detalle con esto. Una migaja, hermanos, es un pedacillo de pan. Esa es una migaja. Es muy diferente una migaja a una borona. En ese tascal no quedaban las migajas. Lázaro, dice la Biblia, hermanos, que deseaba las migajas, los pedacitos de pan y comida que caían de la mesa del rico. Hermanos, en aquel entonces, cuando yo era niño, hermanos, no eran migajas. Lo que quedaba en el tascal eran las boronitas. Boronas, hermanos. Pero los de las tiendas eran tan pobres también que había bolsitas de papel color café y nosotros como niños pobres íbamos a comprar 5 centavos de boronas y nos ponía boronitas por 5 centavos, hermanos. Y nos sentábamos a la orilla de la banqueta, hermanos, con los dedos, hermanos, deleitándonos las boronitas de pan. Eso era pobreza, hermanos. Es que yo no voy, pastor, a la iglesia porque soy muy pobre, pastor, y tengo que trabajar, pastor. Es que usted debe de entenderme. Deja que te entienda Dios y Dios va a decir: no le hagas al cuento, eres una bola de mentirosos. No es el asunto de que tienes o no tienes, es tu corazón. Hermanos, el hecho de que alguien se entregue y haga mucho por Dios y aún dé su vida por Dios, eso habla de fe, hermanos. Entre menos hacemos, más nos quejamos, más chillamos, hermanos. Eso es una muestra de incredulidad. La Biblia dice que los hebreos en el desierto se quejaron y lloraron y quisieron regresar a Egipto, hermanos, y renegaron y pelearon con Moisés y con Aarón. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que no entraron a la tierra prometida por su incredulidad. Y todo el show que hicieron en el desierto fue por su incredulidad. Chillón y quejón es igual a incredulidad. Es igual a incredulidad. Aquí está Josué y aquí está mi hijo Tony. Pasaron un tiempo difícil en la Ciudad de México con Toñito y yo no sé quién más de los de aquí de Monterrey. Difícil, hermanos. Los sacaban de sus dormitorios y los ponían toda la noche a quebrar piedra. Toda la noche. Y cuando tenían que ponerlos en castigo, los ponían 4 horas de rodillas o en cuclillas. Y un día, hermano, que mis hijos, acompañados de otros jovencitos de nuestra iglesia, se salen del colegio y se salieron de la iglesia. Y no sé dónde estaban ahí escondidos y hablaron por teléfono: papá, es que ya nos vamos a ir a Monterrey porque nos están tratando mal y esto y lo otro. Y hermanos, y que yo los empiezo a escuchar. Yo: no se me van a regresar, se van a quedar y van a terminar y le van a echar ganas.
Hermano, tenían su desayuno, su comida, su cena. La vida de ellos fue completamente diferente a la vida mía. Y yo dije, si yo de niño inconverso pude, ellos también van a poder. Había que resistir y había que confiar en Dios. Hermanos, normalmente toda la gente que se queja, toda la gente que chilla, toda la gente, hermanos, que comienza a hablar para defenderse, tiene que ver con su incredulidad, hermanos. Tomás fue incrédulo. Tomás. Ya tenemos, hermanos, en el grupo del Señor, tenemos a alguien que es negativo. Tenemos, hermanos, a alguien que negó a Cristo. Ahora tenemos a otro, hermanos, que no creía en la resurrección de Cristo o que Cristo había resucitado. Más adelante tenemos a otro hombre, hermanos, Cleofas. Lucas 24:13. A ver si nos alcanza el tiempo. Lucas 24:13. Dice, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo, ¿oh, qué platicáis son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Por qué estás triste, hermano? ¿Por qué estás triste? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Hermanos, estaba hablando de la resurrección de Cristo. Cleofas había perdido la esperanza. Estaba triste porque había perdido la esperanza de lo que Jesús les había dicho, que Él iba a resucitar. Y así como Él iba a resucitar, todos los que habían creído en Él, hermanos, iban a resucitar también, hermanos. Aquí hay unos cuantos fariseos que le hacen que tienen esperanza. No tienes esperanza. Tus acciones muestran que no tienes esperanza, porque te la vives triste, hermano. No tienes gozo. No se te nota una paz, una tranquilidad. Estaba triste, al igual que en la iglesia de los tesalonicenses. La iglesia estaba triste. ¿Por qué? Porque habían perdido, hermanos, de alguna manera la iglesia. Y ahora Cleofas, la esperanza bendita de la resurrección de los muertos, hermanos. Te voy a decir algo. Yo no hablo de mi esposa, no hablo de mis hijos, hablo de mí, de mí. Yo prefiero, hermanos, 1000 veces vivir en un tejabán, 1000 veces, y andar en una bicicleta, o si no a pie, hermanos, 1000 veces. Pero que no se apague el fuego en mi corazón, hermanos, de la esperanza de la resurrección de los muertos y de la partida al reino de los cielos por la fe en el Señor Jesucristo. Yo no envidio a ningún cristiano, hermanos, que tiene más de lo necesario, pero, hermanos, que vive triste y oprimido y desanimado, porque, hermanos, no hay el fuego de la esperanza en su corazón. Ayer estaba viendo una película de los cristianos de hace algún tiempo atrás, que tenían, hermanos, que pagar el precio de ser quemados en hogueras por la fe en el Señor Jesucristo. Y, hermanos, estaba viendo cómo los llevaban ahí y los colgaban en un palo y ponían la madera y prendían el fuego, y, hermanos, y estaban quemándose vivos y exaltando el nombre del Señor, resistiéndose a negar su fe.
porque tenían la esperanza verdadera, hermanos. Hoy, hermanos, por eso no hay tanto fuego en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque, hermanos, los cristianos, muchos cristianos han perdido, hermanos, esa bendita esperanza. ¿Sí están aquí, hermanos? Mire, hermano Gastón creo que está dando clase ahorita, pero mi esposa está aquí. Hace 10 años me enfermé de una alta presión que ni con 3 pastillas me la podían quitar. Los doctores donde yo estaba internado, hermanos, literalmente estaban espantados cuando me tenían que probar, y con medicamento bajo la lengua y más medicamento bajo. Había una lucha en los médicos: le ponemos demasiado medicamento para bajar la presión y le va a dar un paro. No le damos medicamento y le va a dar un infarto. Los médicos, hermanos, no sabían qué hacer. Ya tenía todo el medicamento y la presión, hermanos, al tope. Sentía que mi corazón se me salía, hermanos. Me paré de esa cama donde estaba hospitalizado. Estaba mi esposa y estaba el hermano Gastón ahí, y me acerqué a ellos con una tranquilidad, hermanos, que solamente Dios puede dar. Le dije: ¿sabe qué, hermano Gastón? Yo creo que en un instante más voy a estar en el cielo con su hija y le voy a dar sus saludos. Connie, te encargo a los niños. Creo que llegó mi tiempo. Hermanos, me voy, hermanos, sabiendo que yo iba a morir, y hermanos, me acuesto en esa cama en el hospital, cierro mis ojos, y en ese instante que cierro mis ojos comienzo a sentir una emoción, hermanos, de saber que ya iba a llegar a ver a mi Salvador. Que mis sueños que tanto he amado, hermanos, del reino de los cielos, ahora iba a ser realidad, iba a entrar al reino de Dios, y estaba tan emocionado. Y pasó 1 minuto, hermanos, y no me dio el infarto. Pasaron 2 minutos y no me dio el infarto. Pasaron 5 minutos y no me dio el infarto. Pasó 1 hora y no me dio el infarto. Pasaron 24 horas y no me dio el infarto. Pasó 1 mes y no me dio el infarto. Y han pasado 10 años y no me ha dado el infarto. Yo no estaba chillando diciéndole: es que yo no me quiero morir. Yo dije: si ya es el tiempo, yo voy con el Señor. Cleofas estaba triste porque su esperanza ya no estaba con él, hermanos. Y ahora, otro hombre más, el más terrible de los terribles, hermanos. Judas. Judas, uno de los 12 discípulos, hermanos, traicionó a Jesús con un beso. Así lo entregó, hermanos. ¿Cómo traicionar al hombre más bueno del mundo? ¿Cómo traicionar al que vino a dar esperanza al mundo? ¿Cómo traicionar al hombre que sanó y tuvo compasión de los enfermos? Judas, por 30 monedas de plata, traicionó a Jesús. Y Judas sí se fue al infierno, hermanos. Y creo que eso nos hace ver, hermanos, qué terrible es la traición. A espaldas, a escondidas hizo el pacto con aquellos religiosos criminales. Ahí se arregló 30 monedas de plata y dijo: miren, al que yo le dé un beso, ese es, para que lo tomen preso. Y lo tomaron preso y lo crucificaron, hermanos. Judas traicionó a su Salvador. Cuidado con la traición, hermano. Tú no ves a Jesús físicamente, ni yo. Pero la Biblia, hermanos, a mí me dice, la Biblia me dice que esta iglesia, hermanos,
es el cuerpo de Jesús. Nosotros somos los miembros del cuerpo de Jesús. Y Jesús es la cabeza del cuerpo. Donde están 2 o 3 congregados, dice la Biblia, en su nombre, dice, ahí estoy, aquí está. La iglesia es el cuerpo. Desafortunadamente la iglesia hoy en día no es perfecta, pero en el cielo seremos perfectos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, si esta iglesia es el cuerpo de Cristo y tú hablas mal de tu propia iglesia, tú eres traicionero. Si en escondidas hablas mal de tu iglesia, estás traicionando al Señor. Hermanos, la traición es una de las cosas más terribles que el hombre puede cometer. Traicionar a alguien que nos ama, traicionar a alguien que ha cuidado de nosotros, traicionar a alguien que ha dado su vida por nosotros, no es justo, hermanos. Yo sé que es un nivel chiquito, yo sé que es chiquito el nivel. Los pastores no somos, hermanos, dignos como es el Señor, digno de toda alabanza y de toda gloria y toda lealtad y todo respeto. Pero hermanos, la Biblia nos dice que Dios ha puesto pastores para que cuiden el rebaño del Señor. Qué triste que gente en la iglesia, hermanos, que ha dejado su vida pecaminosa, que su vida está estable, que sus hijos no son viciosos, que a espaldas del pastor lo traicionen haciendo comentarios y hasta comentarios falsos. Hermano, una de las cosas aquí, hermanos, en esta historia más terribles es esto. Uno de los hombres más cercanos a Jesús lo entrega, hermanos, dándole un beso público para que lo tomaran y lo mataran. Hermanos, se me hace increíble el corazón de una persona que muestra lealtad, que muestra amor, que muestra fidelidad, que muestra incluso estar dispuesto a hacer todo por aquella persona, y a espaldas, hermanos, traicionarlo. Eso no es justo, hermanos. Y el asunto, hermanos, que a veces la traición tiene que ver hasta con calumnias y mentiras y chismes y críticas injustos, hermanos. ¿Sabía usted, hermanos? De 12 había un Judas. Si en 12 había un Judas traicionero, hermanos, ¿cuántos traicioneros no habrá en toda esta congregación? Y si el diablo pescó al más íntimo o a uno de los más íntimos, ¿sabe qué es lo que hace el diablo en las iglesias? Lo mismo, agarrar a los más cercanos. Yo aprendí una cosa, hermanos, de Jesús, que a pesar de que Cristo sabía que no iba a traicionar, estaba comiendo con él. El que moje su pan en mi plato, ese es. Y déjeme decirle una cosa, hermanos, el pastor no es tonto. No es tonto el pastor, aunque aparento quizás, pero no soy tanto. Yo me he sentado a comer carne asada con traicioneros. Y yo lo sé, hermanos. Pero simplemente lo que yo siento es tristeza, hermanos, de su autodestrucción por lo que hacen. Hermanos, Judas se autodestruyó, él mismo se colgó, se suicidó por esa carga de ser traicionero. Hermanos, la traición es una carga que autodestruye a la gente. Todo esto sucedió en la vida de Jesús. Pero termino con uno
que no hizo mucho ruido, hermanos. No hizo mucho ruido. Como hermanos en esta iglesia que no hacen mucho ruido, hermanos. La Biblia, hermanos, dice, y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? De alguna manera él está esperando que suceda algo, porque dice, aquí está atento a la necesidad, está atento a lo que el Señor está diciendo. Dice, aquí está un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Digo, quizás no es mucho, pero ¿qué se puede hacer? Pero ahí estaba Jesús, el que podía hacer todo, hermanos. Pero antes de eso, en San Juan 1, 40 y 42. Este habló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, dice, este halló primero a Pedro. ¿Quién? Andrés. Eso quiere decir, hermanos, que Andrés era aquella gente, pero el primero fue Pedro, aquella gente, hermanos, que traía a gente a los pies de Jesús. Y hermanos, aquí hay gente en la iglesia, hermanos, que mire, calladitos, pero siempre tienen a alguien a su lado que trajeron. No dice nada, y yo los he visto desde el púlpito. Tienen a su invitado a su ladito, bien contentos. Y luego salen y dicen: pastor, el mensaje que usted predicó era exactamente lo que necesitaba mi vecino. Pastor, lo que usted predicó era exactamente lo que necesitaba mi esposo. Pastor, lo que usted predicó era exactamente lo que mi hijo necesitaba. Pastor, lo que usted predicó era exactamente lo que mi patrón necesitaba. Y ahí estuvo conmigo. Hermanos, son calladitos, hermanos. Ahí estaba Andrés, escuchando nada más. Y cuando se necesitó, dijo: aquí está un muchacho. Y hermanos, y comenzó a arrimar gente a Jesús. Y Andrés, hermanos, lo vemos en el libro de los Hechos, fiel, reunido, esperando la llenura del Espíritu Santo, para que la bomba del Evangelio tronara en Jerusalén y en todo el mundo antiguo. Andrés, hermanos, Andrés. Todos menos Judas se levantaron, hicieron cosas grandes para Dios a pesar de su falla. Pero Andrés era uno de los hombres más callados, a quienes Dios usó en gran manera, y lo usó para ganar a Pedro, aquel que predicó en Pentecostés y 3,000 fueron salvos y bautizados. Fue un hombre fiel para Dios. Si hemos fallado, Dios puede levantarnos. Dios puede levantarnos. Y si Dios le está usando, hermano, siga calladito y espere la recompensa de Dios. No busque la de los hombres, deje que Dios le dé su galardón en el cielo. Y cierro el mensaje aquí, hermano. No seamos como Judas. La traición de Judas lo autodestruyó, hermanos. Este grupo que estamos aquí, hermanos, vamos en el mismo barco. Las críticas y los chismes hacen que tú seas parte de que se hunda. Y tú y tu familia van donde se puede hundir, en el fondo del mar. Te puedes levantar, pero donde el diablo va a atacarnos más para no levantarnos y destruirnos es en la traición. No traiciones a tu hermano, a tu amigo.
a tu líder, a tu capitán, a tu maestro. Es mejor que tengas el suficiente valor y le digas en su cara lo que no te gusta, pero no vayas tras de sus espaldas y lo entregues a la crítica, a la calumnia, al vituperio. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias porque hemos aprendido algo en esta tarde. Oh Dios, ayúdenos, por favor. Así hemos caído en ser negativos en lo que como iglesia queremos hacer o en la casa. Ayúdenos, Padre Celestial, a ser optimistas, a ser cristianos que no confiemos en lo que podemos hacer, sino en lo que usted puede hacer. No permita que arruinemos planes, grandes planes que tenemos como iglesia. Oh Dios, menos queremos ser gente como llegó a ser Pedro, de negarlo, maldecir y hablar mal de la iglesia y decir que simplemente estamos aquí por visitar o porque simplemente los niños vienen y jalan al papá o a la mamá. Dios mío, ayúdenos a aprender ya lo que la incredulidad ha hecho en nuestra vida. Nos ha hecho quejones, nos ha desanimado, nos ha hecho chillar, todo por no creer en sus promesas. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos a que no seamos como Cleofas, que hayamos perdido toda esperanza del cielo, de la resurrección, de su provisión, de su gracia, de su poder. Ayúdenos a tener una esperanza siempre viva en nuestros corazones. Y mucho menos, Señor, que traicionemos a los que nos aman, especialmente a los que hacen mucho por el bienestar nuestro. Perdónenos si hemos traicionado a aquellas personas que son sinceras, que han traído tanto bien a nuestras vidas. Vemos, Señor, en su palabra que Judas lo traicionó y se autodestruyó. Que entendamos que podemos destruirnos, que no podríamos llevar una carga tan pesada de traicionar a alguien que nos ayuda. Háganos como Andrés, ganadores de almas, que traigamos gente. Háganos como Andrés, que confiemos en lo que usted puede hacer con lo poquito. Háganos como Andrés, un hombre fiel. Ahora, Señor, salve a cualquier persona que está aquí sin salvación. Todos orando, nadie viendo. Habrá alguien que nos visita que dirá: pastor, yo estoy visitando la iglesia, es mi primera vez. No sé a dónde iría mi alma si muriera hoy. Yo quisiera ir al cielo. Pastor, ore por mí. Yo quiero entregarme a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levánteme su mano si hay alguien así. No le dé pena, nada más quiero ver su mano. ¿Hay alguien así? Veo un caballero aquí, qué amable, Dios me le bendiga, caballero. ¿Habrá alguien más que dirá: pastor, ore por mí, yo también quiero entregarme a Cristo? Yo estoy visitando la iglesia en esta tarde, pero yo quiero entregarme a Cristo. ¿Habrá alguien así? ¿Alguien así? Padre, gracias por este tiempo. Use al ganador de almas, bendiga a la persona que levantó su mano, ayude a que entienda el mensaje claramente, por favor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no falte, el miércoles estamos enseñando cómo educar a un hijo. El próximo domingo vamos a tener un tema bien especial, hermanos, bien especial, en la mañana, no tarde, no se lo pierda, por favor. Ya estoy estudiando, estoy preparando un mensaje que va a ayudar a la iglesia. Hermanos, su pastor les ama. Y yo sé que los regaño, pero es por su bien, hermano. Es por su bien. He visto a jóvenes, hijos de padres regañados y están así. Sí, Señor. Y el papá, sí, Señor. Sí, Señor. Y esa gente la he visto crecer, hermanos. Así que